Vamos a volver al Señor, el que nos desplazó, nos amará, el que nos huyó, nos brindará, el que nos amará, al tercero nos resucitará, y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor, su amanecer es como la aurora, y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. Quiero de ti, Efraín, quiero de ti, Judá, tu piedad es como la luna de la mañana, como el rocío de la madrugada que se evapora. Por eso los seguí por medio de los profetas, les pondré con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que lo cobro. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14, nos invita a la oración sincera. Y en este contexto de Cuaresma que estamos viviendo, estamos en el sábado de la tercera semana de Cuaresma, hoy 14 de marzo del año 2015, a vivir nos invita el Señor una auténtica espiritualidad cuaresmal. El miércoles de ceniza se nos invitaba a todos nosotros al ayuno, la oración y la limosna. Pero nosotros podemos caer en la trampa de pensar que por el solo hecho de orar un poquito más, de hacer unas limosnas y de hacer ayunos, ya estamos listos, justificados, que con eso ya se cumple todo lo de la Cuaresma. Pues no, Señor, es necesario ponerle significado a las cosas que hacemos. Y esa es la advertencia que Dios hace el día de hoy, poniendo la comparación de dos hombres que están orando en el templo de Jerusalén. Uno es un fariseo y el otro es un publicano. ¿Qué hace el fariseo? Miren la actitud del fariseo. Él llega al templo, ora de pie, con la cabeza levantada. Ustedes saben que cuando uno está de pie, con la cabeza levantada, está fachento, está orgulloso, como sacando pecho, diciendo: aquí estoy yo. Y oraba en su interior, no estaba haciendo una oración pública, no estaba haciendo una oración en voz alta. Y esta actitud manifiesta el hecho de que él estaba bien concentrado en lo que decía. Que cuando nosotros hacemos oraciones en voz alta,
podemos estar desconcentrados. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que estamos rezando un rosario y pensando quién sabe qué cosa? O un Padre Nuestro y mirando a ver cómo pasan los carros, cómo vuelan los animales, las aves. Podemos andar despistados, desconcentrados. Pero cuando uno está orando en su interior, quiere decir que uno está bien concentrado. En otras palabras, este señor sabía muy bien lo que estaba diciendo, estaba midiendo cada una de sus palabras. ¿Y qué decía en su interior? Miren esto, le daba gracias a Dios. ¿Y por qué le daba gracias a Dios? Por lo bueno que era él y por lo malo que eran los demás. Mira qué bonito. Le doy gracias porque no soy como estos, ladrones, injustos, adúlteros. Y también te doy gracias porque pago el diezmo y hago ayunos. Un hombre que cumplía con sus rituales. Llega hasta ahí la oración de este fariseo. Después viene el publicano. ¿Cuál es la actitud del publicano? Llegó y dice, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Actitud opuesta a la del fariseo que vino sacando pecho. Él. ¿Y qué decía su oración? No era una oración privada. Él no estaba hablando en su interior. Porque la oración del anterior era prácticamente una murmuración. Este en público decía, dándose golpes en el pecho, haciendo algo externo. Ten compasión de este pecador. ¿Quién era un publicano? Era un pecador público, era el cobrador de impuestos. Llegó a la presencia de Dios únicamente pidiendo perdón por sus pecados. Jesús, contando esta parábola, dice, ¿quién salió justificado? En otras palabras, ¿a quién se le escuchó la oración? Jesús dijo, al segundo, no al primero. Porque el primero lo único que estaba haciendo era pavoneándose. Era tratando de decirle a Dios, Dios, felicítame por lo bueno que soy. Con esto encontramos nosotros dos actitudes que podemos tener nosotros frente a Dios. La primera de ellas, pensar que la eficacia de la oración depende de la bondad nuestra. Pensar que la salvación o la justificación de mi vida depende de lo bueno que yo sea. Y la bondad de Dios no cuenta. La fuerza y el poder de Dios se olvidan y queda simplemente el ego, pavoneándose de lo bueno que es. La oración del publicano, por el contrario, deja ver que la eficacia está totalmente en Dios. Y deja entrever un elemento que es fundamental en la oración. La oración es especialmente para yo encontrarme con Dios y ponerme de acuerdo con Dios. Pero cuando yo estoy demasiado convencido de mis virtudes, no me pongo de acuerdo con Dios, simplemente le digo a Dios lo que Él debe hacer de mí. Muy apropiado para esta cuaresma, les decía, porque a veces nosotros podemos cumplir muy bien las prácticas y pensar que estamos muy bien. Oye, haz una revisión. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu limosna? ¿Cómo está tu ayuno? Recuerden que Jesús mismo lo decía, cuando tú ayunes, no hagas como los hipócritas. Cuando tú des limosna, no lo hagas como los hipócritas. Y cuando ores, no lo hagas en público, porque Dios ya conoce lo que hay en tu interior. Un llamado a vivir la experiencia y el contacto de Dios de manera auténtica, como lo dice el Señor. Todos nosotros siempre tenemos algo
que corregir. Siempre nosotros tenemos algo que cambiar en la vida. No sea que por portarnos tan bien nos volvamos vanidosos y esa vanidad nos hace discriminar a las demás personas. Podríamos decir que esa es la trampa en la que fácilmente podemos caer los que nos portamos bien o los que decimos portarnos bien. Pensar que los demás son los de los problemas. Por lo general nosotros sabemos que cuando hay un problema, una dificultad, uno espontáneamente tiende a echarle la culpa a los demás. Y eso pasa desde la época de Adán y Eva. Cuando Dios le interrogó a Adán diciendo, ¿qué comiste de la manzana? El que dijo, no, fue la mujer que me diste. Y cuando le preguntó a la mujer dijo, no, fue la serpiente la que me engañó. A veces nos cuesta reconocer nuestras faltas. Tenemos como ese mecanismo de defensa. Vean ustedes, cuando uno tal vez en un grupo llama la atención y corrige algo, la gente empieza a dar explicaciones. No, es que no tuve tiempo, es que mire que hay un problema, y uno busca echarle la culpa a los demás, tratando de salvar su propio, como decimos en Colombia, su propio pellejo, salvar su propia honra. ¿Para qué andar encubriéndose en algo de lo que Dios no nos va a hacer sentir avergonzados? ¿Para qué andar disculpándonos de algo que verdaderamente Dios va a acoger con amor? Hoy el Señor nos invita a orar sinceramente, reconociendo nuestras culpas y sabiendo que en ese reconocimiento salimos justificados. Amén.